buenas noches, muy buenos días, según los lugares donde se encuentren. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Global Meeting, en este caso titulada El agua en Latinoamérica, su importancia actual y en el futuro. Mi nombre es Verónica Peinovich, soy responsable del área de I+D de Doing Global, y voy a estar acompañándolos en esta jornada donde contaremos con la participación de Claudia Suárez Marmolejo, Irene Weiss y Rodrigo Sáez Muñoz. Antes de comenzar, si quieren hacer consultas o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel de preguntas de Zoom al final del encuentro o en la medida que vayamos pudiendo intercambiar con los panelistas preguntas que ustedes tengan. Lo vamos a hacer abriendo una ronda de lecturas de preguntas, aportes y comentarios. A su vez, si tienen algún inconveniente técnico o cualquier duda, estarán presentes moderadores de Doing Global para colaborar en lo que necesiten. Ahora sí, voy a dar paso a la primera conversación de este evento en la voz de Claudia Suárez Marmolejo, con su exposición Introducción al Saneamiento Básico. Claudia es ingeniera ambiental, magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y magíster en Dirección y Gestión de Proyectos, gerente de Servicios de Estudio e Ingeniería Ambiental, EIA, SAS, docente de posgrado e investigadora en la Escuela de Ingenieros y Arquitectos en España. Adelante, Claudia. Buenas tardes a todos y buenas noches también. Voy a proyectar mi pantalla. Por favor, me cuentan si la están viendo sin problema. Se ve, Claudia, se ve sin problemas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, damos inicio. Cuando hablamos de saneamiento básico, siempre pensamos en el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias y el concepto está bien dirigido. Pero el saneamiento básico abarca además el cuidado y la preservación del recurso hídrico subterráneo y también superficial. En el superficial, la conservación y el cuidado de los cuerpos de agua lénticos y lóticos. Dentro de los lénticos, humedales, lagos, lagunas, madreviejas y jagüeyes. Dentro de los lóticos, que son los que corren ríos, quebradas, riachuelos, etc. El saneamiento básico abarca además la potabilización de agua, es decir, es el sistema de tratamiento y la distribución por red a cada uno de sus hogares. El saneamiento básico incluye también el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, especiales, peligrosos, orgánicos, etc. De acuerdo con la literatura, el 80% de las enfermedades que aquejan a los países en desarrollo se atribuyen en gran medida a las necesidades básicas relacionadas con la carencia del saneamiento ambiental. Enfermedades ocasionadas por presencia de microorganismos como virus, bacterias, protozoos, algas, etc. Enfermedades, por ejemplo, causadas por las bacterias como el Clostridium, que generan episodios de diarrea, de fiebres, de vómitos, graves daños en el colon, deshidratación y en menores de 2 años puede incluso llevarle a la muerte si no es tratado a tiempo. Otras bacterias que causan enfermedades dentro de las aguas contaminadas con heces, pues se tienen la E. coli, la Yersinia, la Shigella, la Salmonella. Frente a los virus, se tiene, por ejemplo, los virus que causan la hepatitis A y la hepatitis B. Frente a los protozoarios, hay 3 muy conocidos, por ejemplo, el Cryptosporidium parvus, la Giardia lamblia y la Etamoeba stolística. Todas causan enfermedades gastrointestinales con episodios de distensión abdominal, dolor, diarreas, algunos vómitos, en algunas fiebre y ha habido casos incluso de convulsiones. Generalmente afectan a los menores de 5 años y a los mayores de 70 si tienen preexistencias médicas o comorbilidades. Entramos entonces al saneamiento en el tiempo. Entonces aquí traigo algunas láminas. Un momento que quiero ocultar aquí. Traigo unas láminas. Entonces la primera nos muestra, por ejemplo, en el año después de Cristo, en el año 100 después de Cristo, las personas recogían sus excrementos en vasijas, en tinajas, en baldes, esperaban que tuviera un volumen considerable
y lo tiraban por sus balcones, por sus puertas, por sus ventanas, y entonces imagínense ustedes uno estar caminando y escuchar, no sé, riesgo peligroso, riesgo biológico, material peligroso, y esto claramente pues vulneraba a las poblaciones. En esa época las ciudades apestaban al estar expuestas constantemente con esas aguas residuales transcurriendo pues por las aceras o por las calles. Hubo en un tiempo la epidemia. Esa creo que fue la epidemia conocida como la gran peste londinense. Causaba también la peste bubónica o la peste negra, generada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Esta bacteria generaba inflamación de ganglios, escalofríos, fatiga, dolor muscular, y solo hasta esa época, con esa peste londinense que de acuerdo con la literatura mató más de 70.000 personas en Inglaterra, pues solo hasta ese momento se despertaron como las investigaciones y la curiosidad sobre lo que estaba en esas aguas residuales, es decir, el mundo de lo microscópico, el mundo de lo invisible, y ahí empezó a cobrar relevancia este tipo de resultados de las investigaciones porque lo relacionaban, por ejemplo, con la aparición de la fiebre tifoidea o el cólera. En la lámina siguiente se ve que con el paso del tiempo se mejoraron de alguna manera las condiciones de salubridad. Se tenían ya espacios destinados pues a que la gente se uniera, más o menos entre 5 y 7 personas en momentos simultáneos haciendo pipí y popó, y lo gracioso de estos escenarios es que además se presentaban para que la gente socializara, para que, no sé, concretaran encuentros posteriores, pero claramente era un espacio pues incómodo y también no muy higiénico. Mejoraron un poco las condiciones de salubridad, se pusieron espacios más íntimos, se pusieron además unas mamparas o paredes, pero claramente las condiciones de higiene pues también brillaban por su ausencia. Durante el siglo XIX se fortaleció grandemente todo lo que tiene que ver con legislación, se crearon leyes, decretos, resoluciones, incluso algunos manuales que obligaban a las poblaciones a construir y usar sistemas de alcantarillado, y las poblaciones que estaban descentralizadas, es decir, lejos de los centros urbanos, pues como mínimo que tuvieran fosas sépticas. Entramos entonces a las aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que están siendo transportadas por un sistema de alcantarillado. De acuerdo con la literatura, existen 3 grandes tipos de aguas residuales: agua residual doméstica, municipal e industrial. La doméstica es la que se produce al interior de las edificaciones, viviendas, colegios, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, terminales, y tienen materia orgánica, nutrientes y microorganismos patógenos. Las aguas residuales municipales son las que se producen en una unidad político-administrativa, es decir, son las producidas por una ciudad, por una región, por un departamento, y son transportadas por un alcantarillado municipal. En Latinoamérica, la mayoría de los alcantarillados son combinados. ¿Esto qué quiere decir? Que transportan, además de aguas residuales domésticas, transportan aguas lluvias, es decir, son aguas residuales bastante diluidas, aunque también contiene materia orgánica, nutrientes, microorganismos patógenos y algunos procesos y algunos residuos farmacéuticos. Con relación a las aguas residuales industriales, pues estas son las que proceden de todas las industrias: siderúrgica, metalúrgica, químicas, automovilística, de manufactura, farmacéutica, sectores por ejemplo como minería, hidrocarburos, infraestructura vial, y el contenido pues depende claramente de los procesos industriales que se llevan al interior. Las aguas residuales domésticas se clasifican también en agua negra, amarilla y gris. ¿Cuál es el agua negra? La que contiene la orina y materia fecal, y en efecto tiene altos contenidos de nutrientes, microorganismos patógenos, hormonas, residuos farmacéuticos. El agua residual amarilla es la que contiene orina, que es transportada con o sin agua, con altos contenidos de nutrientes, productos farmacéuticos, hormonas, algunas concentraciones de sales, entre otros. Entonces la orina tiene aproximadamente un 5% de sólidos y un 95% de agua, también con muchas sales como sodio, potasio y calcio. Las aguas residuales grises son las que provienen de lavamanos, de duchas, de lavadoras, de lavaplatos. Tienen pocos contenidos de nutrientes y también de microorganismos patógenos porque no están en contacto con la materia fecal, y por el contrario tienen una alta carga de detergentes o agentes surfactantes, por ejemplo, que contienen hipoclorito de sodio para blanquear o desmanchar, y también algunas sales como hidróxido de sodio. La composición típica de las aguas residuales
En un agua residual doméstica se tiene que el 99% es agua y el 0,1% sólidos representados en orgánicos y también en inorgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos en un 65% las proteínas, un 25% carbohidratos y en un 10% lípidos. Y en los inorgánicos se tienen las sales que les contaba, sodio, potasio, calcio, algunos residuos minerales pesados y metales. Con relación a las características promedio de las aguas residuales, aquí hay una tabla que muestra la comparación de lo que sucede, por ejemplo, en países industrializados y países en desarrollo. El ejemplo trae a colación Estados Unidos, entonces tenemos concentración expresada en miligramos por litro. Con relación a sólidos totales, se tiene que en Estados Unidos las aguas residuales domésticas tienen una característica o una concentración de 720 miligramos litro. En países en desarrollo tenemos 1.100 miligramos por litro. Frente a los sólidos suspendidos, en Estados Unidos se tienen 220 miligramos por litro y en países en desarrollo, específicamente en Latinoamérica, tenemos, por ejemplo, de 350 a 420 miligramos litro. Frente a los sólidos suspendidos totales, la diferencia es mucho mayor, tenemos 165 miligramos litro frente a 320, con concentraciones incluso mayores de 400, 430. Frente a la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, es decir, el oxígeno que necesita la materia orgánica, los microorganismos para degradar biológicamente la materia orgánica, en Estados Unidos tenemos 220 miligramos por litro y las concentraciones en países en desarrollo empiezan en 300 con cifras mucho más superiores. Claramente hay una diferencia marcada en estas dos zonas y esto guarda relación con la idiosincrasia y las costumbres que tienen los países, ¿no? Entonces, hablando específicamente de América Latina, pues consumimos, por ejemplo, alimentos sin procesar, frutas, verduras, granos, y solo la forma en cómo los preparamos pues determina las características que van a tener esas aguas residuales, por ejemplo, una DBO alta y una concentración considerable también de sólidos suspendidos y disueltos. Frente a países industrializados, tenemos, por ejemplo, alimentos en su mayoría ultraprocesados, de consumo directo, de difícil degradación y con escaso aporte pues, de sólidos. Niveles y tecnologías de tratamiento de aguas residuales. Existen diferentes niveles, preliminar, primario, secundario, terciario y avanzado. El tratamiento preliminar es supremamente importante en un tren de tratamiento. ¿Por qué? Porque me previene el desgaste de equipos y esos riesgos por obstrucciones ocasionadas por arenas, limos, arcillas, trapos, ramas, y se detienen básicamente en las siguientes unidades, en las rejas, en los tamices, en los desarenadores, en los tanques de homogenización de caudales y también en las trampas de grasa. El tratamiento primario, por su lado, pues remueve una porción de sólidos suspendidos y también de materia orgánica. Se dan los sedimentadores en unidades con inyección de aire y también en tratamiento anaerobio como el tanque séptico. En el secundario, se remueve materia orgánica biodegradable disuelta y también suspendida. Se dan los lodos activados en biodiscos, en filtros percoladores, en humedales artificiales, por ejemplo, de flujo subsuperficial, en lagunas con diferentes configuraciones, anaerobia, facultativa y de maduración, esta última para reducir la presencia de microorganismos patógenos y también se da en reactor anaerobio USB. El tratamiento terciario remueve sólidos suspendidos a través, por ejemplo, de microfiltración, coagulación, floculación, precipitación, absorción por carbón activado. Y el tratamiento avanzado, que generalmente se ubica después de un tratamiento biológico, se remueve material suspendido y remanente. Por ejemplo, con osmosis inversa, con destilación, ozonización, entre otras. Tratamiento de aguas residuales en Latinoamérica. Entonces, el saneamiento básico es fundamental para el desarrollo de las sociedades. En los últimos años, Latinoamérica ha mejorado considerablemente la gestión del recurso hídrico, básicamente lo relacionado con la cobertura a los servicios. De acuerdo con la literatura, aproximadamente el 93% de los latinoamericanos tenemos acceso a agua potable. Sin embargo, frente al tratamiento y disposición final de las aguas residuales, el panorama es totalmente diferente porque aún existen bastantes rezagos relacionados pues, con ese tratamiento y disposición. Actualmente, más del 70% de las aguas que se generan en Latinoamérica y el Caribe son dispuestas en los cuerpos de agua receptores, en los suelos y en diferentes cuerpos receptores, en los suelos y en el agua, que puede ser cuerpos de agua lénticos o cuerpos de agua lóticos. Y son dispuestas sin tratamiento previo o con un tratamiento incompleto. Y esto evidentemente pues impacta las dinámicas ecosistémicas, impacta los bienes y los servicios ecosistémicos y por extensión afecta nuestra forma de relacionarnos con el entorno, es decir, impacta la salud pública, impacta el suelo, su vocación,
impacta el agua, por ejemplo, ya no sería apta, pues primero para consumo y para usos diferentes como riego de cultivos e incluso la recreación. Las poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad, es decir, las marginadas económicamente y también marginadas por su ubicación, pues son las que se llevan la peor parte. Y en efecto, más del 60% de las enfermedades que aquejan a Latinoamérica y el Caribe se atribuyen en gran parte pues a esa carencia de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con el saneamiento básico. En este orden de ideas, pues demandamos de carácter urgente información, voluntad y recursos económicos para atender esta realidad que demanda soluciones inmediatas. Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se tiene, por ejemplo, que en Brasil mueren aproximadamente 20 niños cada día por la falta de tratamiento de aguas residuales, básicamente porque estos niños entran en contacto con los microorganismos presentes en las aguas y se generan, pues, el proceso infeccioso con la aparición de cólera, hepatitis, disentería, gastroenteritis y muchas otras enfermedades de carácter gastrointestinal. ¿Qué nos está mostrando esto? Pues primero que existen muchas regiones que todavía no tienen acceso a agua limpia o agua apta para consumo humano, y además que no tenemos un tratamiento adecuado a las aguas residuales. Se disponen cerca a las zonas o a las concentraciones de estas comunidades, y ellos pues pueden estar en contacto con los microorganismos patógenos. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas pues con la presencia de aguas residuales? Tenemos diferentes enfermedades causadas por bacterias, virus, protozoos y también helmintos. Por ejemplo, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, la poliomielitis, la hepatitis, la hemibiasis, entre muchas otras. Entonces, los patógenos excretados y de mayor cuidado en un tratamiento de aguas residuales se tienen, por ejemplo, los huevos del minto, por las Ascaris lumbricoides, los quistes de protozoarios, las bacterias, como la Salmonella typhi. Frente a los quistes de protozoarios, esto es algo bastante interesante, y es que estos microorganismos tienen la capacidad de enquistarse, de generarse como una cubierta bastante resistente, y cuando tienen condiciones de humedad, de temperatura, de pH incluso, pues se vuelven otra vez efectivos con capacidad patogénica, es decir, con capacidad de generar enfermedades. Muchos de ellos resisten, por ejemplo, a altas temperaturas, a procesos de desinfección que se dan, por ejemplo, hirviendo el agua, y no son suficientes cuando se tiene pues la presencia de protozoarios. El reuso se presenta como una gran alternativa para disminuir bastantes o un sinnúmero de problemas asociados con el recurso hídrico. En Latinoamérica y el Caribe, las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la población, les decía, menores de 5 años y en mayores de 70, si tienen, por ejemplo, preexistencias médicas o morbilidades. Y esta situación se presenta primero porque existe una escasa cobertura pues, en agua potable, sobre todo en zonas descentralizadas, y pequeña cobertura en el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Cabe resaltar que en Latinoamérica, gran número de comunidades rurales presentan escasez del recurso hídrico, comunidades alejadas de centros poblados o de zonas rurales densamente pobladas, y utilizan en su mayoría soluciones descentralizadas para tratar sus aguas residuales, como humedales artificiales, como lagunas de estabilización con diferentes configuraciones. Y en estas comunidades, el reuso puede ser una opción económica y ambientalmente viable si pensamos, por ejemplo, en agua para regar los cultivos. En la actualidad se dispone de gran variedad de tecnologías de tratamiento de aguas residuales, y afortunadamente se piensa en los objetivos de tratamiento antes de seleccionar cuál será esa tecnología a usar. Dentro de los objetivos de tratamiento, el reuso también tiene que estar dentro de ese radar para tomar una decisión frente a la tecnología a escoger. El reuso podría satisfacer primero la demanda del agua, la demanda de mejoradores de suelo, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, y además mejorar el manejo y la disposición final que se tiene de esas aguas residuales. Las aguas residuales tratadas pueden ser usadas, por ejemplo, en el llenado de piscinas contra incendio. Esto sucede mucho en Colombia en el sector de minería, de hidrocarburos, de infraestructura vial. Básicamente consiste en una excavación en el terreno, se hace una depresión, se impermeabiliza con una geomembrana y se llena con agua residual tratada, que puede ser de origen doméstico o industrial. Y esa agua pues es utilizada para una eventualidad, incluso en el riego de vías, cuando las vías no tienen conformación, no están destapadas, entonces se disminuye el material particulado. ¿Qué pasa también con las aguas residuales tratadas? Pueden reutilizarse en el lavado de pisos, en el riego de jardines, en el vaciado de sanitarios,
porque claramente no necesito agua potable o agua para consumo humano. Se generan además con el tratamiento de aguas residuales algunos biosólidos, como el lodo, que puede utilizarse para la generación de energía, como metano, pero también esos biosólidos son utilizados como mejoradores de suelo, utilizando, por ejemplo, subproductos de la industria azucarera. Entonces se utiliza la cachaza y la ceniza, se genera ahí una relación entre esos tres subproductos y se utilizan para mejorar suelos, es decir, tienen nitrógenos interesantes, perdón, tienen cantidades interesantes de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Y las aguas resultantes, si resultan, por ejemplo, de un proceso anaerobio, pues son muy, muy atractivas para ser utilizadas en el riego de cultivos, claramente cuando yo identifico que el cultivo tiene esa necesidad o también el suelo tiene la carencia de esos macronutrientes. Antes de decidir reusar las aguas residuales, pues yo tengo que determinar cuáles son esas características y por lo tanto puedo determinar cuál es el potencial de aprovechamiento, porque existen diferentes tipos de reuso. Entonces yo tengo que evaluar, por ejemplo, parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Dentro de los físicos, monitoreo turbiedad, sólidos totables, sedimentables, disueltos, color, olor y temperatura. Dentro de los parámetros químicos, analizo pH, alcalinidad, acidez, oxígeno disuelto, nitrógeno en todas sus formas, fósforo, cloruro, grasas y aceites. Y frente a los parámetros microbiológicos, se evalúa la presencia o no de coliformes totales, fecales, huevos de mintos, protozoarios, virus, etc. Entonces, antes de decidir reusar, yo tengo que diagnosticar la zona donde yo pretendo reutilizar el agua. ¿Qué es diagnosticar? Verificar si generaré o no impactos a los medios biótico, abiótico y socioeconómico en cualquiera de sus componentes. Verificar si el reuso de las aguas residuales va a generar impactos en el medio biótico, por ejemplo, en la flora superior y epífita, en la fauna, en los tres grupos biológicos, aves, mamíferos y herpetos, y entre los herpetos, anfibios y reptiles. Analizar si yo al hacer reuso de aguas residuales, por ejemplo, afectaría la hidrobiota, perifitos, zooplancton, macrófitas, peces, fitoplancton, entre otros. Importante además analizar si yo eventualmente pienso reusar las aguas residuales para el riego de cultivos, si estas van a ser aceptadas por las comunidades, es decir, yo no voy a generar conflictos, expectativas, impactos en la salud, etcétera. Por eso es importante caracterizarlas para saber cuál va a ser su potencial de aprovechamiento. Hay diferentes tipos de uso que yo le puedo dar al agua residual tratada. En municipios, en agricultura, en agropecuario, en paisajes, en minería, recarga de aguas subterráneas. En los municipios puede ser utilizada para limpieza de vías y andenes, para el riego de parques, refrigeración, fuentes decorativas. En la agricultura para riego de cultivos, en la medida de lo posible que no sean de consumo directo. Y evidentemente las personas que están en contacto y haciendo el riego pues tienen que tener los elementos de protección personal y además estar vacunados para poder hacer manejo de esas aguas residuales. En el sector agropecuario también puede ser utilizada para el ganado bovino, porcino, caprino, en procesos de refrigeración. En minería es utilizada, por ejemplo, el agua residual doméstica en arrastre, en limpieza, en red contra incendios, en la lubricación de las brocas. Puede ser utilizada además en la recarga de acuíferos confinados, semiconfinados, con perforación dirigida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas frente a este primer encuentro? El reciclaje del agua residual tratada es clave para preservar el agua dulce disponible para que claramente sea utilizada en usos posteriores. El reuso promueve la conservación de las coberturas vegetales y de las dinámicas ecosistémicas presentes pues, en esos biomas. El reuso conserva la biodiversidad existente en todas las coberturas y en los ecosistemas. El reuso protege las reservas de agua superficial y las reservas de agua subterráneas y en consecuencia disminuye la presión sobre el recurso hídrico. Los beneficios, por ejemplo, para el sector agrícola es que sucede, por ejemplo, en Colombia. Nosotros tenemos temporadas de estrés hídrico, temporadas secas, sobre todo en algunas regiones del país, no en todos los departamentos. Y si yo estoy pensando en el reuso para el riego de cultivos, pues, ¿qué se puede pues sacar como conclusión? Que voy a tener disponibilidad de recursos en cualquier temporada climática, con el beneficio de que además incluyo nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, si eventualmente esas aguas residuales han salido de un tratamiento anaerobio. Es decir, ese sector pues, va a disminuir la compra de agroquímicos o de mejoradores de suelo. Y bueno, termino con una conclusión.
y es que todos podemos hacer parte de la solución con diferentes niveles de compromiso. Debemos garantizar que el agua que usamos vuelva limpia al ciclo. De lo contrario, pues todos vamos a ser parte de ese problema. ¿Qué podemos hacer? El uso responsable del recurso, evitando el desperdicio y también evitando su contaminación. Con esto entonces termino mi intervención, espero no haberme pasado del tiempo, les doy las gracias y bueno, estoy pendiente por si tienen alguna pregunta o si quieren contar alguna experiencia que conozcan sobre el tema visto. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy interesante tu exposición. Hemos quedado como muy absortos. Hay consultas, las vamos a dejar para el final de nuestro encuentro. Rápidamente contarles que tenemos participando y agradecer por esto a público de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, México, Colombia, Chile, Guatemala, Venezuela, Honduras, Italia, Puerto Rico, Uruguay, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Bueno, repetí El Salvador 2 veces, así que agradecerles mucho y muy enriquecidos por esta conversación desde esta visión totalmente global e internacional. Y ahora sí es turno de pasar a una instancia de conversación entre Fernando Ortiz, director del área académica e I+D de Doing Global, y Rodrigo Sáez Muñoz, doctor en estudios internacionales con especialización en historia y política internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra. Realizó su tesis sobre la privatización de los derechos y servicios de agua por parte de los estados, específicamente Chile como estudio de caso. El tema eje de esta charla será una mirada geopolítica acerca de la situación del agua en Latinoamérica. Fernando y Rodrigo, adelante, por favor. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas los presentes de esta conversación. La verdad es que Doing Global hace años que viene trabajando en una mirada de un compromiso con la sostenibilidad, y en el marco de esta mirada hay debates y preguntas y visiones que deben ser expresadas, conversadas, tratadas, y creo que la posibilidad de contar con diferentes puntos de vista acerca de esto enriquece la participación de las personas en los debates. Nuestros alumnos, que son parte de los integrantes de esta conversación, me gustaría que al final puedan llevarse distintos puntos de vista, distintas perspectivas de la temática que enriquezcan su formación y que le den un sentido amplio al tratamiento del tema. Y en este sentido nos gustaba por ahí contar con la perspectiva de Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo, un gusto contar con tu participación. Muchas gracias por invitarme, Fernando. Verdaderamente es un honor de tener la oportunidad de conversar de un tema que tristemente es críticamente importante, no solamente en América Latina, pero en todo el mundo. Es un tema que pensé que a estas alturas, como el cambio climático, sería un tema de primera orden, en el cual todos estaríamos laborando para encontrar soluciones. Desafortunadamente, fuera de casos específicos, muy puntuales, no estamos progresando con la rapidez necesaria porque, bueno, en este momento estamos distraídos con el problema en Ucrania. Antes de eso estábamos distraídos con el problema en Siria, pero el problema que nos afecta a todos como comunidad humana, el cambio climático y su efecto transversal a la migración, a la calidad del agua, a la seguridad de nuestro pan de cada día, no es discutida de la manera global que requiere. Sí, yo participo en foros en Naciones Unidas, en universidades, pero llevar esta información más allá, lo que ustedes hacen, Fernando, es verdaderamente una tarea urgente que necesita atención, y mil perdones por mi castellano.
Se te entiende perfecto, nos entendemos muy bien, no te preocupes por eso y creo que siempre Doing Global ha tenido un compromiso con una visión sostenible del mundo. Creo que en los debates siempre han estado presentes estas temáticas. Hace poco ha sido perfectamente puesto en consideración lo de cambio climático y el agua aparece como otra de las prioridades a pensar, a analizar los distintos puntos de vista, a considerar una urgencia en estos temas, porque sabemos que hoy y en el futuro va a ser crítico para todos los países las decisiones que se toman al respecto. Así que, bueno, cuéntanos respecto a esto, Rodrigo, tu visión del tema, sobre todo específicamente con Chile, que has comentado, has hecho tus trabajos de investigación. Gracias. Vale mencionar de que mi nuevo área de estudios es la geopolítica, no relacionada al agua, con un enfoque más en el conflicto militar y el conflicto y la cadena de eventos que llegan a la migración de grandes comunidades, como lo vimos durante la Guerra de los Grandes Lagos en el Congo, como lo vimos en Siria hace 4 años atrás, y no ha parado, pero ya no está presente, y como lo estamos viendo en Ucrania hoy en día. Esos movimientos de población, particularmente entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, van a seguir creciendo de una manera exponencial. Yo pienso un gran movimiento de personas en 5 a 15 años que Europa no va a poder apoyar. Y si no se empieza hoy en día a construir la infraestructura en el Global South, en el sur global, para recoger a estas personas, una serie de consecuencias negativas que no hemos visto desde las grandes hambrunas de los años 80 en Etiopía. Por lo tal, el tema del agua es increíblemente importante. Hace 10 años atrás, cuando yo terminé mis estudios del agua, nunca se conversaba de la posibilidad de la guerra por el agua. El agua era algo tan vital para la vida humana que nadie iba a arriesgarse a ir a la guerra, se iba a transar, el problema iba a ser resuelto a través de la negociación. Las presiones de los grandes actores del mundo no iban a permitir que esto ocurriera. Hoy en día no tengo esa certidumbre. Ya hemos visto guerras por el agua, no lo reconocimos en ese momento, particularmente en la región de Darfur, en Sudán, donde era una guerra que todos nos preguntábamos por qué está ocurriendo esto, por qué estas personas pastorales están atacando a las personas que viven de la agricultura. Esa fue la primera guerra del agua que hemos tenido al fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, y va a continuar. Por eso es tan importante encontrar las buenas prácticas para cómo repartir recursos hídricos que alguna vez tuvimos en plenitud, pero hoy en día están disminuyendo. Son problemas que no solamente se ven en países áridos como Sudán o Israel, pero también son problemas que están presentes en países donde hay una gran capacidad hídrica. Perú, un país con una gran superávit de agua per cápita, el problema es de que la mayor cantidad de agua está al lado equivocado de los Andes en relación a su población. Chile, un país que también teóricamente tiene un superávit de agua, no muy grande, su mayor necesidad es en el centro del país, cuando el agua está al sur del país. Estados Unidos, la gran potencia de la cual hablamos hace unos minutos, tiene un problema de agua de suma urgencia. Se habla entre 1 a 3 trillones de metros cúbicos de agua de déficit para solamente solventar el problema inmediato, que son estos 2 estados en el sur
este de Estados Unidos que no tienen suficiente agua. El problema es de tal magnitud que el gobierno federal, cual teóricamente no tiene derecho a demandar acción en materia de agua, está pidiendo que se baje el consumo de agua por un 23% en 2023, o si no, el lago Mead, que es el lago más grande en el oeste de Estados Unidos, que es responsable por el 40% de la electricidad de ciudades como Las Vegas, Phoenix, etcétera, no va a poder generar la electricidad, va a ser un caudal muerto. Entonces, comencemos un poquitito con Chile, que es el tema que conozco un poco más. En Chile, hasta 1981, teníamos un modelo de la asignación de los recursos hídricos en el cual el Estado, a través de la administración pública, decidía cómo el agua era priorizada. Todas las decisiones sobre la asignación de ese recurso iba a través de los canales políticos y el agua llegaba a aquellos que la necesitaran o tenían el apoyo político para tal acción. En 1981 Chile cambia eso y centra el modelo de asignación de derechos de agua en base al mercado. ¿Y qué significa la asignación de agua en base al mercado en el modelo chileno? Que el agua se tornó propiedad privada, al igual que la tierra. El agua deja de ser un bien común, aunque la Constitución sigue llamándolo un bien común, se torna un bien privado que es heredable e hipotecable, que para mí es un cambio que por instinto critico, pero ha tenido resultados mixtos. Si hablamos, y voy a tocar por qué digo que ha tenido algunos positivos y algunos negativos. También cabe mencionar de que es un sistema que una vez que los derechos fueron entregados, es imposible modificar el sistema, ya que para que el Estado pueda expropiar un derecho de agua, debe pagar el valor de mercado del agua antes de tomar control sobre ella, lo cual es una materia increíblemente difícil, dado el valor que tiene el agua hoy en día dentro del mercado chileno. Esto es un modelo en base a las políticas de mercado que entran en moda a comienzos de los años 70. Lo que se llama el modelo neoliberal. Y esto ocurre en Chile antes de que Reagan y Thatcher lo hicieran popular en Estados Unidos y el Reino Unido y promovieran estas políticas a través del Banco Mundial en lo que se llamaba el Washington Consensus de los años 80, que forzó a países con deudas privatizar todo lo que era un bien público. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, vamos siguiendo la exposición y la perspectiva, primero de lo general a lo particular, y va dinamizando. De alguna forma, me parece que el planteo y la experiencia de la visión tuya en Chile genera preguntas e interrogantes, pero seguramente van a aparecer a partir de los participantes las preguntas a los quienes invito a hacerlas y que después podamos ir dándole respuesta, que son a quien dirigimos esta conferencia y a quien nos debemos, que son nuestros alumnos y gente relacionada. Así que seguimos por adelante de alguna forma. En ese sentido, por ahí la pregunta sería, ¿cuál es la relación con la visión de las Naciones Unidas respecto a esto, ¿no es cierto? Bueno, Naciones Unidas ha declarado el agua como un derecho humano, pero como un politólogo peruano dijo alguna vez, Dios nos dio el agua a través de la lluvia, pero no nos dio las cañerías para llevarla a las casas. Y ahí está una gran problemática de cómo
presentar este beneficio a toda la comunidad de un país, de un continente. Chile tomó un camino particular que creo que nadie al fin del cabo ha repetido de la misma manera. Creo que es importante entender por qué Chile terminó con un modelo de repartición del agua como un bien privado. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el coup d'etat que ocurre en Chile en 1973, que lleva al gobierno a un gobierno militar de un carácter autoritario, que en ese momento tiene una urgente necesidad de abordar las dislocaciones económicas que eran muy severas en el país, a raíz de dos cosas. Primero, el bloqueo de la economía chilena entre 70 y 73 por Estados Unidos y otros países para derrocar al presidente Allende, y después la inhabilidad de apoyar abiertamente a Pinochet por sus medidas autoritarias y violaciones de derechos humanos. Entonces el país, y no olvidemos que en el 73 teníamos también un gran problema del petróleo, que es un insumo esencial para Chile, ya que Chile no produce petróleo de cual hablar, no produce gas, y aunque tenemos carbón, no es de gran calidad, por lo tanto importamos todos nuestros hidrocarburos. Entonces, la dictadura inicialmente, como todo general, quiere controlar todos los elementos de la economía. Y la economía chilena empieza a caer y caer y caer, y hasta 1973, cuando la economía de Chile tiene alrededor del 800% de inflación. En ese momento, un grupo de economistas chilenos que habían estudiado en la Universidad de Chicago principalmente, llamados Chicago Boys, diseñan un programa para enfrentar las dificultades económicas que enfrentan Chile. Hubo un profesor de la Universidad de Chicago viene a visitar, Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo, y propone a Pinochet una pequeña historia. Dice, si tienes un perro con una cola larga y le cortas 3 centímetros de su cola cada 15 minutos, terminas con un perro muerto. Pero si le cortas la cola desde el comienzo de una vez, va a sobrevivir. Entonces Chile necesita tomar medidas drásticas que cambien la orientación de su economía, de una economía en base a prioridades políticas, a una economía que se basaba en decisiones en base al mercado. Y Pinochet compra este concepto y Chile se embarca en una reorientación de su política interna en todos sus elementos. Primero sale una constitución en 1980 y después en 1981 se escribe un código de aguas, cual es implementado, los dos documentos son implementados por el gobierno militar en ausencia de un debate democrático. Y estos documentos eran muy diferentes a los que les antecedían. Por ejemplo, la Constitución de 1980 difería de todos sus predecesores porque fue el primero en priorizar el mercado sobre el Estado en materia económica. También fortalece la protección de la actividad de la economía privada y el derecho de la propiedad. En otras palabras, si tú eres el Estado y hace gestión de una actividad y llega una compañía privada y empiezan a desarrollar esa actividad, el Estado tiene que retroceder y cederte ese espacio. Todo es guiado por las prioridades del sector privado y el Estado deja de tener un liderazgo. Esto ocurre en salud, esto ocurre en la previsión para cuando te retiras de tu vida laboral. ¿Cómo se llama eso en castellano? Jubilación. ¿Será? Gracias. Para la jubilación es privatizada en Chile y el agua es priorizada. El Código de Agua del 81
difería de sus profesores al enfatizar la necesidad de derechos de agua que sean confiables y la creación de mercados de derechos de agua y la reducción del papel en los derechos de agua y los problemas de su asignación. Y para garantizar en perpetuidad que estas condiciones de prioridad del mercado privado sobre el Estado crea un sistema político, electoral, binominal, en que es imposible que ni la derecha ni la izquierda tengan las necesarias mayoridades políticas. Mayorías, Rodrigo. Gracias, mayorías, para hacer un cambio a la Constitución o cualquier otro documento político. Estaba leyendo, perdón. En Chile retorna a la democracia en el año 89-90, pero en ese periodo de 10 años se crea todo un sector económico que ha invertido, y ha invertido eficientemente, el crecimiento de la industria de vinos en Chile, la diversificación del Chile. El 60% de la economía chilena tradicionalmente ha sido el cobre, pero con la privatización de derechos de agua se crea toda una nueva industria. Chile empieza a exportar uvas, peras, manzanas, frutos y vegetales durante la temporada de producción del hemisferio sur, a Estados Unidos, a Europa, a Japón, y el 22-23% de la economía se diversifica en esa dirección. Por lo tal, se crea toda una industria y sí, la economía chilena crece y los indicadores económicos son correctos. La pobreza absoluta en Chile deja de ser un tema, desaparece en su totalidad, pero también en ese mismo momento la diferencia del 1%, 10% más grande, con más ventajas económicas, y el 10% más bajo, la distancia se incrementa de una manera atroz. El 10% de los chilenos con mayores ingresos viven como el 10% de los alemanes con mayores ingresos. El 10% de los chilenos más pobres viven como el 10% de los marroquíes más pobres. El desfase es tremendo y crea una sensación de que el sistema no está trabajando para todos de la misma manera. Sí, está claro. Bien, me parece que la descripción y la lectura que nos transmitís es interesante, suma una perspectiva. Tengo algunas preguntas. Me parece que no quiero dejar de que se conecte tu ponencia con las personas que están participando. Y de alguna forma una de las preguntas que nos mandan es si la experiencia de privatización tiene impacto sobre el concepto, sobre la sostenibilidad en el agua, ¿no? Diríamos, ¿cuál es tu visión respecto a un futuro sostenible y cuál es la visión respecto a la gestión del agua en ese sentido? A ver, yo entré mi estudio doctoral con una visión abierta. Instintivamente pienso que el agua, como un recurso fundamental para la vida humana, para toda actividad económica, requiere estar bajo el control del Estado. Pero, como hemos visto en muchos países en nuestra región, el Estado no necesariamente es el mejor gestor de los bienes comunes. Entonces, entré sin una opinión. Ahora, en un mundo donde la capacidad política, el conocimiento y la aplicación de las buenas prácticas, tanto del sector privado como del sector público, están al más alto nivel, no veo que vea problema que la gestión del agua sea pública o privada.
el problema que no vivimos en ese Edén. En niveles de corrupción siempre están presentes en los dos sistemas. ¿Qué son cosas concretas que ocurrieron en Chile entre 1980 y 1990? Llevémoslo a 2015. Es de que el 99% de la población de Chile tiene acceso al agua potable. Ese 1% es que es muy difícil llegar a las zonas rurales. Chile es un país del 88% de su población vive en áreas urbanas. Por lo tal, es mucho más fácil en Chile distribuir el agua a su población que en un país como El Salvador, donde más del 27% de la población vive en zonas rurales relativamente aisladas. El 79% de la población de Chile tiene acceso a los servicios de sanidad y el 91% de las aguas grises o servidas son tratadas a un alto estándar, lo cual ha tenido un alto impacto, como Claudia probablemente puede decir mucho mejor que yo, en toda una serie de enfermedades gastrointestinales. Ya casi han desaparecido de los consultorios clínicos y hospitales en Chile. En Chile la cantidad de enfermedades que ocurrían como el tifus, como hepatitis A, que eran simplemente que las aguas servidas eran utilizadas por aquellos que están downstream, río abajo, por otras razones. El modelo también ha tenido muchas carencias. Yo diría que la mayoría de los problemas del modelo chileno es de que el código de aguas fue escrito por personas que no tenían concepto alguno de lo que es el agua. Fue escrito básicamente por 3 economistas, 2 abogados que redactaban todo, y había un ingeniero hidráulico en especialidad canalista que casi no estuvo presente en ninguna de las reuniones. Entonces, fue unas personas, imagínate tener 24 a 27 años y te dicen, diseña un modelo de distribución de agua, y tú te das vuelta, miras tus libros académicos y dices, bueno, Hayek dice esto, apliquémoslo a la distribución de agua en Chile. Así creamos una sociedad de libertad. Y yo conozco a todas estas personas por mi tesis, son personas inteligentes, son personas sensitivas, son personas con una visión del derecho del mundo privado un poco diferentes a la mía. Y yo me formé en Estados Unidos, que no es un país como Suecia o Noruega, donde el valor social impera. Igual, me eran un poco chocantes sus ideas. Pero bueno, ellos vivieron la experiencia más poderosa de sus vidas en los años 20, 30, y crearon un sistema, pero nunca consultaron. Nunca se hicieron preguntas de ¿cuánta agua hay en Chile? Si vamos a distribuir el agua de un río y privatizarla, ¿no debemos antes saber cuánta agua fluye de ese río? Si tenemos acuíferos, ¿cuál es el reflow rate de ese río? No se pensó. Y hay muchas razones por qué no se pensó. Porque en ese momento Chile era un país con una población de creo que 5,5 millones. No había la demanda de agua que un país con 10 millones, más de 13 millones más de habitantes tiene. Era un país pobre donde la economía no absorbía la cantidad de agua que hoy requiere. Era un país que estaba viviendo un superciclo de humedad, el mismo superciclo que se ve en el noreste de Estados Unidos, que se ha acabado. Llevamos cerca de 20 años de un ciclo seco,
y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, sí, debieron de haberse hecho muchas cosas, pero no se hicieron. Otra cosa es de que al privatizar el agua, bueno, no informaron a nadie. El periódico de la Sociedad Agrícola de Chile no publicó que había un nuevo código de aguas y que esa agua, si tú pedías el agua, se te daba a ti inmediatamente, gratuitamente. No era necesario que tú hicieras un estudio, el gobierno tenía la responsabilidad de pagar por eso, y aquellos que conocían de estos cambios se hicieron increíblemente ricos en derechos de agua. Capaz que voy a ir redondeando, pues ya tiene que participar Irene. Veo algunos de los comentarios que se generan por los dos canales de debate de los alumnos respecto a la importancia de la información científica y los datos precisos para la toma de decisión, más, y elevaría esta importancia a un nivel crítico, considerando los escenarios futuros que tenemos, el cambio climático, donde el recurso va a considerarse un valor supremo para la supervivencia y donde la escasez va a ser lo que va a aparecer como una de las principales problemas que va a tener y desafíos que va a tener la humanidad. Pero lo que podemos hacer, Rodrigo, es muy interesante lo que se genera, los debates, los aportes de los participantes, y que si te parece vamos a ir avanzando con Irene para sumar y después al final damos un redondeo de todo este planteo que se está generando respecto a la problemática del agua y la, digamos, posiciones que se pueden tomar. Irene, no sé, por ahí yo me meto, pero por ahí esto lo tenía que hacer Vero. La presento muy rápidamente, agradecerle a vos, Fernando, y Rodrigo, impecable tu presentación, muchos aportes, muchas consultas y seguimos avanzando. Ahora vamos a escuchar a Irene Weiss. No le gusta que lea todo su bio, así que rápidamente. Bióloga por la Universidad de Buenos Aires, especialista en evaluación ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y ecóloga por la Oregon State University. Irene nos va a hablar hoy sobre un caso de éxito en la restauración de un lago contaminado. Así que Irene, adelante, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Me asusté porque tuve un bajón de tensión recién y se desconectó el Zoom, casi me da un ataque. No te preocupes, tengo otros dispositivos, pero acá tengo la presentación. Bueno, voy a compartir rápidamente pantalla. Quiero decir antes que fue un placer escuchar a Rodrigo. Rodrigo, te escucharía horas realmente, porque es un tema que me apasiona, el tema que trataste. Bueno, yo hice mi tesis en ecología acuática hace muchos años, así que ustedes me dirán si me ven. Se ve perfecto, Irene, adelante. Bueno, voy a ponerla en grande. Bueno, les quería comentar que esta es una experiencia que yo hice antes de jubilarme, cuando tenía, bueno, hace 5 años que me jubilé. A ver, voy a ir un minutito hacia atrás, un momento. Por eso le puse restauración de un lago contaminado en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una experiencia exitosa que puede ser escalable en cualquier lugar de América Latina. Realmente es la zona más humilde de Buenos Aires. Si ustedes se fijan, esta es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital. Acá está mi país, acá está la provincia de Buenos Aires. No sé si ven el mouse, a mí me gusta usar el mouse, no me gusta usar mucho el pointer de Zoom. Este sería... Ok, este sería el lugar donde hicimos ese trabajo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un gran área metropolitana que se une, o sea, es todo en realidad un gran conurbano, por una avenida que está acá, digamos, al este tenemos el estuario del Plata o Río de la Plata, al noreste y al noroeste, perdón, y todo el oeste, la avenida General Paz, y en el sur, una parte rectificada y otra parte no rectificada, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, o vulgarmente llamado Riachuelo. Como yo les decía, era un barrio que tenía viviendas muy humildes, barrios muy carenciados, pero hace un tiempo se emprendió un proyecto. Yo fui gerente del laboratorio del gobierno de la ciudad, eso fue mi último cargo antes de jubilarme a los 60, ahora tengo 65, esto fue hace 5 años antes de la pandemia, y nosotros emprendimos en ese lugar
que se llama CIFA, Centro de Información y Formación Ambiental, que ahora forma parte de un proyecto de gran envergadura, del cual yo participé en la concreción, digamos, que se llama Paseo Ambiental del Sur, para justamente tratar de restaurar algo que hoy está en proyecto de ley para hacer reserva ecológica y que en este momento es un parque natural, Lago Lugano, que en realidad es una laguna que se hizo de manera artificial para, hace muchos años atrás, para que las aguas de la creciente de este arroyo urbano, digamos, que desemboca en el estuario del Plata, cuando había sudestada por el lado del estuario, como acá prácticamente no hay pendiente, porque es una llanura muy baja, las aguas corrían al revés, inundaba todo, entonces hicieron este mal llamado lago, que es una laguna. Yo le dejé el nombre que le ponen en el Google Earth, pero en realidad es una laguna, ¿no? Porque tiene como un formato de palangana más que de olla. Entonces, acá lo ven un poco mejor. Lo que se hizo hace unos años, nosotros en la Argentina tuvimos digamos, toda una serie de actividades muy importantes, donde se corrieron muchas olimpiadas, las olimpiadas de la juventud a nivel mundial. Entonces se construyó una villa olímpica en una zona que era un barrial, que fue rellenado, que estaba muy contaminado, que fue saneado, y tuvo que hacerse ahí porque no había otro espacio, ¿no? Estaba muy cerca después de la construcción del Parque Olímpico de la Juventud, donde los chicos competían. Lo que pasa es que esta era una zona terriblemente contaminada. Hoy, por supuesto, cambió absolutamente gracias al proyecto que nosotros emprendimos, y les quiero comentar que todos estos barrios carenciados que se habían localizado sin ningún tipo de planificación, la gente sin recursos iba y construía su casa en el borde de este riachuelo, y bueno, hoy fue relocalizado, ya no están más acá, ahora hay todo un camino de sirga que se recuperó, y esta sería la vista, digamos, del lago, mal llamado lago Lugano. Aquí desemboca un arroyo que se llama Sildaña, que tiene una parte que está entubada, que tiene la desgracia de venir del mercado de Hacienda de Liniers, que es otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires, donde llevan a las vacas para ser faenadas. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de materia orgánica, del lavado con hidrolavadora, de cuando matan a las vacas, toda la sangre, todo lo que queda ahí, una cosa horrenda. Entonces, en la Agencia de Protección Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, nosotros se nos ocurrió, en realidad yo le estaba contando a las chicas antes de empezar esto, que fue un sueño que tuve, pensando cuando yo vivía en México, de haber visto el trabajo que hacían los pueblos originarios con las chinampas. A mí se me ocurrió que podíamos hacer con algo resistente, como armazones de PVC, de descarte, de fábrica de caños. O sea, esto es justamente una reutilización de algo que no se tiraba. Se me ocurrió que podíamos hacer unas balsas de biorremediación, justamente inspirada en estas chinampas que hacían en los pueblos originarios. Por supuesto no había plástico en esa época, ¿no? Ustedes saben que el famoso lago Texcoco no tenía, cuando existía Tenochtitlán, no tenía prácticamente espacio. Entonces, para poder cultivar frutas y verduras, justamente chinampa viene del idioma originario, que quiere decir una cerca de cañas, le sirvió para frutas y verduras. Hoy lo único que pueden hacer es sembrar flores de decoración porque está muy contaminado, la zona de Xochimilco, que es lo único que quedó de toda esa área. Pero a mí se me ocurrió que podíamos hacer algo parecido con estas balsas de biorremediación, para dejarlas y esperar que la naturaleza haga su trabajo, como generalmente se dice, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar esto rápido. El problema que teníamos es que teníamos bastante personal, tenía bastantes sugerencias y personal a cargo, pero no alcanzaba, se necesitaban muchos brazos. Entonces hicimos un proyecto de llamar a personas voluntarias de esos barrios carenciados. Muchos no tenían trabajo, entonces les ofrecimos una vianda, les ofrecimos vacuna antitétánica, guantes, que en general los guardaban, no los usaban, un uniforme. A ellos les encantó ser parte, les dábamos vianda de almuerzo y vianda para que se lleven de cena, y el viático, que en realidad se lo ahorraban porque todos vivían muy cerca y venían caminando. Entonces lo que hicimos fue explicarles cómo se podía trabajar de la manera que se nos ocurrió. O sea, por un lado conseguimos malla de gallinero o de mosquitero, que es muy barata, pero el problema era que las plantas se nos escapaban. O sea, nosotros queríamos hacer biorremediación con plantas nativas del lugar, y se nos escapaban. Entonces compramos media sombra, que es esta tela muy barata, que se utiliza para los cultivos que no pueden tener luz directa, pero tampoco servía esa tela sola porque es muy frágil. Entonces pusimos las dos cosas, la malla le dio un refuerzo,
y la media sombra permitía que no se escaparan las plantas. Entonces, con la ayuda de un alambre o una aguja de crochet, se colocaban las plantas, y lo que hicimos fue, digamos, fue tan exitoso en esa zona que también lo llevamos a otro lugar, que es en el Parque 3 de Febrero, los famosos bosques de Palermo, como se los conoce, un gran lago. Esto sí es un lago artificial, pero tiene una profundidad suficiente. También lo hicimos ahí, y se recuperó mucho un espacio que estaba muy contaminado. Lo que hicimos acá fue unir esas balsas, porque es muy grande, con sunchos, que le pedimos a la Policía Federal, que vieron que ahora no se usan más las esposas, para los presos usan sunchos. Lo único que les pedimos a la fábrica que nos hiciera, para poder recuperar, para que se puedan abrochar y desabrochar, no que fueran sunchos que se cortan y ese plástico después se tira. O sea, todo lo que queríamos recuperar, porque no queríamos aportar más plástico a los ecosistemas. Entonces, fíjense, volviendo otra vez al famoso lago, entre comillas, Lugano, poníamos estas balsas amarradas en una estaca, y lo dejábamos ahí un tiempo para que las plantas recuperaran, digamos, no solamente absorbieron toda la cantidad de materia orgánica extra que había, sino también metales pesados que había en el fondo, y cuando ya hicimos el ojo clínico, después de varios meses de ver que las plantas estaban en un grado de deterioro tal que había que reemplazarlas, las poníamos en una bolsa roja, y eso era tratado de la misma manera que se trata en la Argentina por la ley 24051, que es la ley de residuos patogénicos y peligrosos, obviamente para su tratamiento, ¿no? Esto, por supuesto, no podía volver al ecosistema. Y bueno, y así fue como se fue recuperando. Acá ya todo esto que ustedes ven son plantas palustres, hay juncos, hay totoras, hay sagitarias, y repollito de agua, lechuguita de agua, o sea, una cantidad enorme de biodiversidad. Empezaron a llegar las aves, aparecieron los bird watchers, o sea, los observadores de aves, vinieron de todas partes del mundo, gracias al capítulo que tenemos acá de BirdLife International, que es Aves Argentinas, que es la ONG más antigua de la Argentina, tiene más de 100 años. Antes se llamaba Asociación Ornitológica de Plata, que se llama Aves Argentinas. Y bueno, el Parque Natural se enmarcó dentro de este proyecto integral que yo les decía, del Centro de Información y Información Ambiental, que pertenece al gobierno de la ciudad, que hoy se llama Paseo Ambiental del Sur. Y en este momento hay un proyecto de ley para declararlo reserva ecológica. Como ya tenemos en Buenos Aires varias reservas, tenemos una inclusive que es sitio Ramsar, ¿no? La Reserva Ecológica Costanera Sur. Así que además le agregamos, este es el lugar donde teníamos nuestros laboratorios, ahí en la zona sur, agregamos proyectos para que la gente de forma totalmente gratuita aprendiera a hacer acuaponía, se llevara sus propios cultivos, acá por ejemplo con albahaca y montones de verduras de hoja, y después hicimos tablones de siembra. Esto fue en la época que yo me jubilé, hoy en día está completamente cubierto. Ahora después yo les voy a mostrar una foto de cómo está ahora, que me han mandado los colegas que quedaron a cargo cuando yo, digamos, procedí a mi retiro, y me siento muy orgullosa de este proyecto, porque realmente le dio a toda esta gente que fue relocalizada en edificios, digamos, que hizo el Estado, la posibilidad de poder trabajar y de poder aprender un oficio, ¿no? Además tenemos en ese lugar paneles solares, el primer lugar de la ciudad de Buenos Aires que pudo alimentar con energía solar, por lo menos la parte externa y la iluminación del edificio. Y se hizo, bueno, estos son también una serie de armazones que hicimos en ese momento. Hoy ya está todo ocupado con lugares donde se hacen los cursos, y además de enseñarles huerta orgánica, ¿no? Huerta ecológica, sin plaguicidas, sin fertilizantes, también es una zona donde se puede cultivar árboles nativos, y la gente se lleva las plantas nativas para sembrar para poner en su balcón, en su jardín, o lo que tenga, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una serie de banners explicándoles qué era la agricultura urbana regenerativa, por qué hacíamos esos proyectos, qué podían aprender, ¿no? En nuestros cursos, todo absolutamente gratuito. Lo abrimos los fines de semana para que la gente que trabajara en la semana, los que tenían trabajo, que no eran muchos, pero que pudieran también venir. Y el único día que quedaba cerrado eran los lunes, en realidad, para la limpieza. Y también hicimos un humedal artificial para que la gente viera lo que estábamos haciendo nosotros en el lago Lugano, digamos, en la recuperación, ¿no? Hoy en día ya es un proyecto muy grande, digamos, la gente está muy contenta. Yo en el curso muestro, acá no tenemos tiempo para mostrarles, pero los videos donde la gente cuenta su experiencia y cuenta, digamos, el agradecimiento, porque todo esto, lo repito, es absolutamente gratuito. Y
Bueno, después se los reúne, o sea, una vez que ellos van, se inscriben, hacen el curso, se los reúne y bien se les da la posibilidad, por ejemplo, a las maestras que traigan a los chicos de escuela para explicarles por qué son importantes los humedales. Acá ahora en la Argentina justamente tenemos un problema muy serio, porque nuestra columna vertebral hídrica, que es el río Paraná, donde se localiza el 75% de la población argentina, está muy mal distribuidos los recursos hídricos en la Argentina, el 85% está en 7 provincias, en la Pampa Húmeda y en la Mesopotamia argentina, o sea, son 7 provincias del noreste y del centro-este, ¿no?, de la Argentina. Entonces, imagínense que si el 85% de los recursos hídricos está en el río Paraná, sus afluentes, y el acuífero Guaraní, todo el resto del país tiene realmente un problema muy serio con el agua, o sea, tenemos, y ahora el Paraná está por tercer año consecutivo con bajante histórica, los humedales secos, incendiados intencionalmente para hacer feedlots para vacas, y ahora, bueno, esperemos que esta semana ya por cuarta vez pueda debatirse y salir la ley de humedales, que es muy urgente en mi país. Así que también hicimos convenio con universidades para que los chicos hicieran tesis. A las universidades les viene bien porque el laboratorio tiene muy buen equipamiento moderno y a su vez al laboratorio le hacía falta mano de obra. Eso también fue un proyecto que se me ocurrió a mí, digamos, durante la última etapa de la gerencia y que hoy se está haciendo de manera muy eficiente. Han salido muchos tesistas de ahí. O sea, es un win-win, ¿no? O sea, las universidades ganan porque no tienen ese equipamiento y nosotros ganamos porque no tenemos tanta mano de obra de gente que pueda trabajar todas las muestras que nosotros sacamos. Así que bueno, yo les agradezco, no quería excederme más de los 15 minutos que me dieron para ser respetuosa y por supuesto que en la certificación de agua y saneamiento hay mucho más de todo esto, de los videos también, y bueno, hay una explicación más larga por mi parte. Así que yo les agradezco. Ahí yo les puse mi Instagram, Weiss Irene, ojo porque al revés es otra persona. En todas las redes sociales soy Irene Weiss, uso LinkedIn, uso YouTube, uso Facebook, uso Twitter, pero en Instagram, cuando lo abrí, ya estaba ocupado por otra persona, a pesar de que mi nombre y apellido no es tan común, hay una sola S, pero bueno. Así que soy al revés, Weiss Irene. No le escriban a Irene Weiss, porque es una chica que no habla español, no sabe de ecología, todo el tiempo me manda mensajes privados por Instagram, me parece que este mensaje es para usted, ¿no?, en inglés. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y creo que incluso hasta tuve menos tiempo del que me dieron, porque sé que... No, pero por ahí aprovechamos, Irene, por ahí aprovechamos y me gusta sumar, diríamos, experiencias por ahí en lo táctico, en lo operativo, experiencias concretas de éxito y me gustaría por ahí, una de las primeras preguntas es ¿cuál es tu visión respecto a la importancia del agua en Latinoamérica y con esta visión de una actitud activa que tuviste vos frente a estos desafíos, ¿no? Mira, la verdad que América Latina, nuestra región, bueno, eso lo puede saber Rodrigo mejor que yo, es muy desigual. Yo conozco menos las 3 Guayanas, conozco todos los países. Por lo menos algunas ciudades he trabajado, he hecho algunas cosas para la OEA en distintos países, sobre todo Centroamérica, ¿no?, cuando volví a Estados Unidos. Y eso fue hace muchos años. Y realmente, la verdad es que es muy desigual, porque, por ejemplo, mismo en Centroamérica no podés comparar nunca Panamá, por ejemplo, con Guatemala, con El Salvador. Bueno, Costa Rica es una excepción, por supuesto, que es el país que, como todos sabemos, que tiene más áreas protegidas, ¿no?, y mejores recursos desde el punto de vista de lo ambiental en relación con la cantidad de habitantes y con el territorio que tiene. O sea, que es muy desigual. No te puedo decir, en Colombia hay muy buen nivel, por ejemplo, pero en Brasil, bueno, desde ya, Chile, Argentina, Uruguay, pero no pasa lo mismo por ahí con otros países intermedios, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir. O sea, hay una desigualdad de recursos y desigualdad también de recursos, no solamente recursos económicos, recursos humanos, en cuanto a formación, ¿no?, a gente calificada. Pero la verdad que dentro de todo creo que estamos bastante mejor que, por ejemplo, Europa en este momento. Mis hijos tienen pasaporte europeo, tengo uno que vive en Europa, y me dice, mamá, acá la verdad que la situación es muy crítica, tanto del agua como de la energía. Y están, bueno, todos habrán leído los diarios la noticia de los suizos en estos últimos días, ¿no?, las personas que usan más agua o que van a tener la calefacción
a más de 29 grados van a ser multados y hasta pueden ir presos. Así que, no sé, Rodrigo dice, no, eso fue lo que salió en los diarios de acá, por lo menos. Bien, bien, Irene. No sé, Vero, si tenés alguna pregunta específica No, respecto a Irene. Tengo más que preguntas. Primero, un agradecimiento, Irene, tremendamente inspirador. Además, muy enriquecedor esto de tomar una experiencia de México, traerla a Argentina y una experiencia de la historia de México. Entonces, realmente enorme, inspirador. No, fue un placer, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un gran respeto, porque México ha respetado mucho los derechos de los pueblos originarios, cosa que no ocurrió en mi país, que los han diezmado. Siento vergüenza ajena de lo que pasó en el siglo XVII, XVIII, XIX con los pueblos originarios, ¿no? Que los que sabemos algo de historia. Yo tuve la suerte de haber podido ir al colegio universitario, al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es una educación de excelencia, y me acuerdo que cuando yo escuchaba a los profesores de historia, que teníamos todos profesores de nivel, que eran profesores de la universidad, yo sentía, casi como nieta de inmigrantes europeos, sentía vergüenza de eso. Sí, es verdad, Irene, por lo tanto, todavía más maravillosa la experiencia que nos cuenta. La audiencia nos sabrá disculpar porque nos han quedado muchísimas preguntas sin responder y creo que coincidimos en que pasaríamos mucho tiempo escuchando a Claudia, a Rodrigo e Irene. Sin embargo, nos tenemos que ir, no sin antes pedirles que por favor respondan una brevísima encuesta que les vamos a compartir ahora en la pantalla, una encuesta de satisfacción que nos sirve a nosotros para mejorar nuestros productos y ser más asertivos en las propuestas que tengamos para la comunidad, para nuestra querida comunidad de Doing Global. Les queremos agradecer nuevamente a... Vero. Sí. Antes de ir, y yo cumpliendo con mi palabra y mi promesa inicial, me gustaría por lo menos dejarle unas palabras a Claudia y a Rodrigo para redondear, que me parece que son, nos debemos para antes de cerrar todo el evento. Bueno, Mientras tanto, gracias. mientras piensan, quiero decirles a todos que, porque me están diciendo muchas cosas ahí, escríbanme en privado, por Irene, por Instagram, que yo les respondo a todo, porque es la única red social que uso yo personalmente. Las otras tengo secretaria y me va a preguntar qué contesta, así que escríbanme en Instagram y yo les respondo, con mucho gusto. Qué bueno, Irene. Claudia, si te parece, algunas palabras finales después de haber hecho tu presentación, escuchando a Rodrigo, a Irene, algunos comentarios respecto a la importancia del agua en Latinoamérica, cómo lo ves conectado con una visión de un mundo sostenible y cuál es tu visión en ese respecto. Bueno, pues muy agradecida primero por el espacio. Me honra bastante estar aquí con ustedes, escucharlos y bueno, y aprender de todas las participaciones. Aparte, pues quiero aprovechar el espacio rápidamente para responder algunas de las preguntas que se dieron durante mi intervención. Preguntaban sobre las vacunas que se debe aplicar el personal que está en contacto con las aguas residuales, hepatitis A y B, tétano, difteria, poliomielitis. Preguntaban, por ejemplo, que cuáles son los tratamientos que se les tiene que dar a las aguas residuales cuando están pensando reusarla con el ganado. Entonces, claramente se tienen que eliminar los microorganismos patógenos, específicamente los huevos del mito y los protozoos. Y preguntaban finalmente sobre el reuso de las aguas residuales, cuáles las características que deben tener, y pues eso depende básicamente del tipo de reuso que se le vaya a dar. Una persona hizo una intervención que me pareció muy interesante y la traigo a colación en este espacio, y es que decía que el tratamiento de aguas residuales y el reuso son soluciones a finalizar del tubo. No, y tiene toda la razón. Antes de eso tiene que haber muchos espacios de conciencia ambiental, ¿no? Espacios que se dan en las escuelas, en los jardines, en todos los niveles de educación, porque es ahí donde le enseñamos a las personas a hacer uso racional y responsable del recurso hídrico. Claramente son soluciones al final del tubo, pero son necesarias en el evento, en el momento en el que está la sociedad, ¿no? Entonces tienen que ser soluciones integradas, que primero una sensibilización, capacitaciones, entender el problema, pero además estar en capacidad también de atenderlo con todas estas herramientas pues que se traen a través de los espacios del tubo. Bueno, a ustedes de nuevo las gracias y
y buen descanso para todos. Esa fue mi intervención. Bueno, gracias Claudia. Rodrigo, luego de tus palabras y algunas que me parezca como una síntesis de tu visión y una perspectiva para el futuro. A ver, tocando un poco el tema de que Claudia presentó, es de que hay ejemplos de buenas prácticas hoy en día. Hay usos de tecnología que permiten resolver elementos de la problemática en términos de cantidad y calidad de agua. Israel es un muy buen ejemplo. En el año 56 ellos inventan el concepto de goteo de la agricultura, irrigación en base a goteo, para resolver el problema que ellos tenían. Viven en un desierto, tienen que resolver cómo crecer suficiente agua. Después, en el 85, ellos empiezan a utilizar una gran porción de sus aguas residuales tratadas y la inyectan al transporte nacional de aguas que llega a la granja para crecer la comida que ellos comen. Hoy en día creo que alrededor del 86% de las aguas residuales son utilizadas para operaciones agrícolas. Ellos lideran el mundo. El segundo país más cerca a ellos es España, y España usa creo que el 17% de las aguas servidas con estos fines, pero nadie compara con Singapur, que durante la temporada seca, que tiene un clima parecido al de Colombia, o llueve o no llueve. Durante la época de no llueve, el 40% de las aguas que se utilizan para beber en casa son aguas recicladas, son aguas que han sido tratadas al mismo estándar que el agua que nunca ha pasado por tu sistema digestivo. Entonces, hay oportunidades. ¿Cuál es el problema? Uno es voluntad política y seamos honestos aquí, el costo. ¿Cómo poder llevar esa tecnología de punta a nuestros países? Es una cosa de prioridades. Alguien mencionó la cantidad de dinero que gastamos en armas. ¿Por qué no reutilizar eso en educación y en otras necesidades? Esa es toda otra charla para Otra Fernando. convocatoria, otro debate, y la verdad que nos interesa generar estos espacios, sensibilizar, llegar con algunos mensajes, permitir la diversidad de perspectivas, y me parece que eso es la riqueza de este espacio que genera Doing Global. Vero, dejo en tus manos. Gracias Irene, gracias Claudia, gracias Rodrigo. La verdad, un momento ameno, grato y muy enriquecedor el que hemos pasado, y dejo Vero en tus manos para el cierre. Simplemente para, junto con los agradecimientos a los disertantes, el agradecimiento a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo en este encuentro y que han contribuido notablemente con preguntas, con aportes, con comentarios, con intercambios sobre esta temática. Muchas gracias al área de eventos de Doing Global que hace posible este tipo de instancias de reunión de nuestra querida comunidad. En las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes, compartir herramientas y buenas prácticas de innovación para hacer de este mundo un lugar más sostenible. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y que tengan un lindo y feliz fin de día. Gracias, Vero. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Agustina. Gracias, Doing Global. Un placer. Gracias a ti, Irene.